Bien, vamos a ver los autores que en filosofía política hemos dado por llamar contractualistas. Imagino que la palabra contractualista les es de alguna manera sugerente, ¿verdad? No sé bueno, voy a preguntarles, ¿a qué les suena contractualista? Así de buenas a primeras. Contrato. Efectivamente, contrato. Los contractualistas son autores que tienen algunas propuestas en relación con la filosofía política que de alguna manera se hacen ciertas preguntas, podríamos llamar ciertas preguntas fundamentales para lo que es la explicación relativa al grupo social, ¿verdad? O sea, vamos a ver. El punto es el siguiente. En algún momento será importante para nosotros explicar por qué nosotros de alguna manera, o cómo es que nosotros de alguna manera procedemos con algún tipo de normalidad en las acciones que llevamos cotidianamente, ¿ya? O una pregunta que siempre uno se hace es, ¿qué es lo que hace que uno de alguna manera piense y tenga esta noción, por así decirlo, de normalidad en relación con cómo las acciones se llevan a cabo en un grupo social? Voy a tratar de hacer algunas preguntas en relación con esto. Por ejemplo, ¿qué justifica que un lunes a las 9 de la mañana un grupo de 32 personas estén conectados por internet escuchando a un profesor, a alguien que está hablando de un tema determinado? ¿Qué es lo que hace que eso tan siquiera sea posible? O sea, el punto es, ¿por qué están ustedes aquí escuchándome? ¿Por qué están ustedes aquí conectando? Algunos dirán, ay, profe, ni me lo recuerdo, ¿verdad? O sea, el punto es, ustedes se conectan todos los lunes, según lo que hemos acordado. Bueno, ¿y de dónde deriva el hecho de que veamos con esta normalidad, con este, que aceptemos de esta manera, de alguna manera tan simple, el hecho de que hay una regla según la cual nosotros estamos aquí en este entorno? Bueno, de manera importante para nuestras explicaciones todavía contemporáneas, vamos a ver la propuesta de tres autores de la modernidad que se llamaron contractualistas precisamente porque ellos se preocuparon por tratar de explicar cómo es que funciona esto de entrar en un acuerdo en los grupos sociales, cómo es que los grupos sociales pactan, por así decirlo, la manera en que se van a comportar, cómo es que van a organizarse. Y por eso, como el curso de nosotros tiene que ver con ética y con política, pues son temas que son sumamente importantes, ¿verdad? Ahora, hay que decir algo. Las propuestas explicativas de estos contractualistas lo que quieren es, de alguna manera, explicar cómo entender en su momento el funcionamiento, eh, el, sí, el funcionamiento, la construcción del grupo social, obviamente en los entornos en los que ellos estuvieron vinculados, ¿verdad? Tenemos a Hobbes, tenemos a Rousseau, que eran ingleses, ¿verdad? Y también vamos a ver a Rousseau la próxima semana, quien era de tradición francesa, él era suizo, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es ver cómo estas propuestas de esta modernidad, de alguna manera, este, nos permiten explicar ciertos entornos políticos que todavía hoy en día son importantes para nuestro funcionamiento social. Bien, empezamos con Hobbes, que es el autor con quien también de alguna manera trabajamos en la sesión pasada. Eh, Habría que ver ciertas cosas en general sobre Hobbes. Hobbes
el texto que leímos se llama Leviatán. Ahora vamos a ver un poco de dónde viene el nombre. Quienes tengan algún conocimiento bíblico, pues habrán visto la referencia ya al contenido bíblico del nombre del texto de Hobbes. Muy bien. Hobbes es un autor que es temprano en la modernidad, por así decirlo, ¿verdad? Nace a finales del siglo XVI en Inglaterra. Eh, Estos autores generalmente tienen una característica y es que son autores que cultivan varias ramas del conocimiento, ¿ya? Hobbes, vamos a ver ahora cómo en su propuesta filosófica el hecho de que fuera físico también es importante, específicamente con el concepto de libertad que maneja Hobbes, que es bastante físico, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué es importante ver en la propuesta de Hobbes? Bueno, por un lado, desde el punto de vista político es contractualista. Hobbes fue defensor del absolutismo político. Recuerden que el absolutismo es aquella propuesta a donde el Estado, en la persona de su representante, del soberano o del monarca, tiene la potestad o el poder en grado sumo, ¿verdad? Y eso define la relación que tienen los demás integrantes del grupo social con ese gran personaje que es el Estado, ¿verdad? Y también esto nos permite determinar también cómo es que se definen, se reproducen, cómo es que se generan, cómo es que operan las demás relaciones políticas. Ahora, también habría que decir desde el punto de vista epistemológico que Hobbes es empirista. Esto lo que quiere decir es que en la manera que tenemos de conocer, cuando Hobbes se pregunta cómo es que conocemos, él va a decir que nuestra manera de conocer es primordialmente sensorial. Nuestro conocimiento siempre va a iniciar mediado por la experiencia empírica, por lo que recabamos del mundo a través de los sentidos, ¿verdad? Y a partir de ahí se genera una determinada cantidad de relaciones de conocimiento que nos permite llegar al resto de conocimiento que tenemos sobre el mundo, ¿verdad? Eso es importante porque Hobbes es reconocido como uno de los de la corriente empirista, digamos, en política contractualista de fijo y en epistemología empirista, ¿verdad? Esos son dos coordenadas importantísimas para entender al autor. Ahora, vamos a ver directamente el texto que hemos revisado de Hobbes. El libro se llama Leviatán. Leviatán es el nombre de un monstruo que sale en la Biblia, ¿no? Que es un monstruo poderoso, se menciona en el libro de Job, ¿no? Ahora, Leviatán va a ser utilizado metafóricamente en el texto de Hobbes para representar al Estado como si fuera un gran agente, un agente político, digamos, ¿ya? Enorme, enorme. Y por lo tanto, con muchísimo poder. De hecho, aquí lo que tenemos al lado izquierdo de la pantalla es la portada original de la publicación del texto de 1651. Si ustedes lo ven, se ve una especie de gigante, ¿ya? Que se enseñorea por sobre todo este territorio. Bueno, esa es la idea que tenía Hobbes a propósito del Estado, ¿verdad? Vean aquí el simbolismo que se utiliza en la imagen, ¿verdad? Es un gran gigante que tiene en una mano una espada y en otra mano un cetro. Esto lo que quiere decir es que tiene cierto poder y tiene cierta majestad y además tiene cierta fuerza, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver cómo eso se relaciona cómo se relaciona eso con la propuesta propiamente hablando del texto.
¿Cuál es el contexto que estamos teniendo? Hobbes, como les dije anteriormente, era un defensor de la monarquía, en este sentido, de la monarquía absolutista. Sin embargo, en Inglaterra, para el periodo en el que Hobbes escribe el Leviatán, Inglaterra estaba teniendo ciertas pugnas internas, precisamente en relación con la discusión de cómo debería ser el poder en en las, en las naciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, como les decía, Hobbes es un filósofo de una modernidad temprana. Es un momento donde estamos dejando de lado el mundo medieval. En el mundo medieval se daba por un hecho que la monarquía era la mejor manera de gobierno. Además, se partía de un supuesto fortísimo, que es que las monarquías que gobernaban a los pueblos estaban designadas por parte de un decreto divino, de un mandato divino. O sea, el poder político en la Edad Media tenía una sanción también religiosa, o desde el punto de vista de quien lo creía de esa manera, se reconocía en el poder político también una sanción divina, no solo religiosa, sino divina. El poder político emana directamente de Dios, que es el que pone en el trono a ciertas personas, ¿verdad? Eso en la modernidad empieza a resquebrajarse, se empieza a cuestionar el hecho de que efectivamente el poder político tenga ese origen divino, se empieza a cuestionar el hecho de que tenga que tener ese poder y ese origen divino, y por lo tanto surge la pregunta de, bueno, y si negamos que entonces el poder político viene de la divinidad, entonces ¿cómo hacemos para organizar alternativamente el grupo social? Eso era una pregunta importantísima para la época, ¿verdad? De hecho, ustedes en Hobbes todavía encuentran referencias a ese poder divino, a esa sanción, digamos, divina de la que hemos venido hablando. En Inglaterra, eso los llevó incluso a una guerra, a lo que se llama la Guerra Civil Inglesa, que empieza en 1642 y terminará años más tarde, ¿verdad? Para 1649 se presenta en la modernidad, o se presenta en Inglaterra más bien, el primer regicidio de la modernidad. Vamos a ver, generalmente cuando se piensa en las revoluciones políticas que hay en la modernidad, es obvio, ¿verdad? Por razones de cuán importancia tiene, que uno, lo que más ubica en ese mapa grande de la política de la modernidad es lo que sucede en Francia en 1789, la Revolución Francesa, ¿ya? Y las, el hecho de que la revolución lleva a los revolucionarios precisamente a matar al rey, ¿ya? En la guillotina, si ustedes recordarán de eso, que llevan al rey, a María Antonieta, a un montón de gente, los pasaron por la guillotina, etcétera, etcétera. Sin embargo, el primer regicidio que se da en la edad moderna es precisamente el de Carlos I en Inglaterra. Esto es un dato sumamente relevante porque evidencia las grandes pugnas y los grandes balances, los grandes nuevos balances de poder que se están generando en esta época, ya desde siglo XVII, ¿verdad? Inglaterra pasó por un periodo donde abandonó la monarquía y se convirtió en una república parlamentaria, ¿verdad? Precisamente ante lo que sucede en ese periodo parlamentario, que después echan para atrás y vuelven a la monarquía, viendo lo que sucedió en ese periodo, Hobbes, un tiempito después, como 2 años después de que pasa el primer periodo republicano en Inglaterra, publica el Leviatán, como una especie de defensa y de recuperación de la monarquía, ¿verdad? No es una monarquía igual que la que había en la Edad Media, pero es siempre una defensa a ese principio según el cual el poder lo va a detentar una única persona, ¿verdad? Bueno, eso yo creo que ustedes ya eso lo vienen viendo desde el colegio, ¿verdad?
Bueno, esas son más o menos las características de contexto generales que, que tiene esta obra y que tiene este autor, ¿verdad? Ahora vamos al contenido. Ah, otra cosa que es importante es estos contractualistas que tratan de hacer esta explicación a propósito de cómo es que políticamente nos ponemos de acuerdo o llegamos a ciertos acuerdos, lo que hacen es que establecen grandes supuestos de fondo a propósito de la condición política en la que nosotros sobrevivimos o gracias a la cual nosotros sobrevivimos y generan una explicación que no tiene una pretensión histórica en el sentido de que tampoco es que ellos están haciendo una explicación de cómo fue todo cuando empezamos a hacer grupo social. No sé si me voy a entender. O sea, la pregunta a propósito de cómo fue que inició el grupo social, esa pregunta no se puede responder por medio de una metodología histórica, en el sentido de que para hacer historia siempre hay que recurrir a los documentos o a las pruebas a partir de las cuales uno puede generar la hipótesis explicativa para explicar el fenómeno que está tratando de explicar. ¿Se entiende? En el caso de los contractualistas, ellos simplemente están explicando más bien principios generales a partir de los cuales podamos explicar el grupo social y a partir de los cuales podamos entonces entender cómo es que se generan las relaciones entre los individuos entre sí o entre los individuos y aquellos que los gobiernan. Habiendo dicho eso, entonces empecemos por este lado. Por un lado, vamos a ver estas cuatro ejes que son como grandes variables que son importantes para Hobbes. Política, Estado, naturaleza, gregariedad y Estado. Bien, si no me equivoco, el grupo 4 de Tesinas le había tocado la semana que trabajamos Hobbes, trabajar sobre la pregunta 2 de la guía, que era, según Hobbes, ¿cuál es el objetivo que se persigue cuando se crea un Estado? Grupo 4, ¿están por ahí? ¿Se acuerdan lo que hicieron? ¿Tienen algún apunte? Buenas. Hola, hola. Sí, yo hice, o sea, sí, está un poco raro, y siento que me fue un poco largo, pero podría intentar responder. Ok, está bien, Soledad, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se persigue cuando se crea un Estado? De base, lo que entendí el objetivo es encontrar una forma de controlar la humanidad. O sea, en sentido a que como somos una especie que él dice que es como muy insegura, digamos, en sentido a que tenemos pasiones, entre comillas, como él lo llama, que nos hacen actuar de maneras, por ejemplo, individualistas, eh, que puede causar inseguridad para otras personas, digamos. Entonces, como no tenemos una seguridad eh, asegurada, la única forma de encontrar la paz es poniendo límites a, a nuestra libertad, digamos. Entonces, libertad de hacer lo que queramos, digamos, por ejemplo. Okay. No sé si tiene sentido. Si gusta, voy haciendo también alguna explicación en paralelo o Por prefiere favor. usted exponer todo. No, no, claro. No, no. Gracias, Soledad. Vamos a ver. Esto que dice Soledad es importante. Vamos a ver, si nosotros no tuviéramos que tomar decisiones día a día, no necesitaríamos de llegar a acuerdo ninguno. Simplemente ya sabemos qué es lo que nos toca y punto. ¿Ya? O sea, vamos a ver. Soledad mencionaba algo importante que es que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de decidir lo que hacemos, ¿verdad? Pero si esa capacidad a mí no me compromete directamente y necesariamente con una acción determinada, el problema es que yo en principio no sé qué esperar de las demás personas. Es más, uno ni siquiera tiene uno podría discutir de que uno no puede estar completamente seguro de qué esperar de sí mismo. ¿Ya? En este sentido, entonces,
Eh, Crear un Estado se convierte en algo que necesitamos como grupo, precisamente para, para poder tener cierta seguridad a propósito de que nuestra supervivencia pueda ser garantizada. Vean aquí, yo había puesto en el cuadrito que el Estado tiene la función de promover armonía y supervivencia, ¿verdad? Que parece ser que fuera del Estado eso no está necesariamente garantizado. Bien, Soledad, ¿tiene algo más que agregar? Había algo que me llamó, digamos, que me gustó mucho que escribió Hobbes, que era sobre hacía la comparación con las abejas y las hormigas, Ujú, con los humanos, digamos, porque ellas son especies que, como las llamaba Aristóteles, políticas, ujú, o sea, que buscaban o sea, que buscan todavía el bien común entre ellas, o sea, ujú. como que no hay una diferencia entre bien individual y bien común, todas están ahí para todas ellas, entre ellas. Sin embargo, los humanos, por tener esta conciencia, este uso de razón y por ende este egocentrismo con el que venimos creándonos, digamos, eh, se me fue la idea, no sé qué decir. No, que precisamente nosotros por tener esa razón y por no actuar simplemente de manera mecánica como los Ujú. otros animales, es que nosotros sí podemos desviar el camino, por decirlo de alguna Ajá, manera. ajá, y tenemos como razones diferentes para estar acá, a, dif Claro, a diferencia de las abejas que están para lo que están, me explico. sí, Em, claro, claro. Además, nosotros no solo somos racionales, sino que también somos pasionales. Y ajá, muchas veces en busca del goce, del placer o del reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podemos actuar en función de un interés solamente nuestro y no del grupo. lo cual también tiene sentido porque, o sea, somos criados, el único mundo que conocemos es el nuestro. Entonces creemos que nuestro mundo es igual al del resto y, o sea, como que por ponerle un toque feo, nos creemos como la última Coca-Cola del desierto, me explico. Entonces Eh, todos tenemos como, no sé, esa como conciencia personal, no sé cómo explicarlo, pero no sé si me puede ayudar. claro, claro, la puedo ayudar. Vamos a ver, ¿ustedes han escuchado esta explicación de cómo en nuestro modelo de funcionamiento del mundo, eh, vamos, muchas veces lo que a nosotros nos explican es que lo que tenemos que garantizar es que todos y cada uno tengan la posibilidad de buscar su bien individual y de esta manera, construyendo el bien de la individualidad, cuando todo eso se suma, se consigue un bien mayor, un bien común mayor. Y ya te doy la palabra, Steven. En ese sentido, ustedes han escuchado eso, digamos, de que la competencia, por ejemplo, entre individuos genera el bienestar social precisamente porque cada uno al buscar satisfacer sus propias necesidades o al buscar cumplir con sus propios intereses, de alguna manera empuja a que todo esté mejor. Bueno, eso que es completamente, es la base, digamos, para explicar el capitalismo contemporáneo. Eso nace precisamente en estas discusiones, en discusiones de Hobbes, lo vamos a ver también en las discusiones de Locke. Más adelantito también se podría ver en todo lo que se llaman los economistas clásicos, ¿verdad? Adam Smith, David Ricardo, ¿verdad? Toda esta gente. Bueno, todas esas preocupaciones que todavía son sumamente importantes y que están ahí en discusión para criticarlas o para defenderlas, dependiendo de la posición de cada quien, nacen en este contexto. Steven. Sí, me llama mucho la atención esta parte que dice promueve la armonía y la supervivencia, bueno, de lo que se dice con respecto al Estado. Eh, Me llama mucho la atención porque él dice que el Estado por sí solo no es como un sinónimo de armonía o paz, sino que muchas veces requiere de la violencia externa. Por ejemplo, que yo luche contra otro estado para que esa
rivalidad interna que yo tengo en mi estado por así decirlo, se contraiga o se aplace para yo encontrar un enemigo en común que me permita, por medio de esa lucha, encontrar estabilidad en mi estado. ¿Sí me doy a entender? Claro, Digamos, es irónico que se busque la paz de un estado por medio de la guerra con otro. claro. Pero aquí el asunto es que Hobbes, en ese sentido, Hobbes es un teórico de la lucha constante. Incluso el estado de paz, no sé si han escuchado esto de que la paz no es sino un estado de guerra que está latente. Bueno, eso no es directamente de Hobbes, hasta donde entiendo, pero sí está presente en el hecho de que Hobbes tiene esta noción más bien de que si nosotros nos abandonamos a nuestros primeros impulsos, nosotros estaríamos siempre tratando de imponernos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El grupo social no elimina esa violencia constitutiva, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No la elimina, porque eso es parte de lo que nosotros somos, diría Hobbes, ¿ya? Sino que por lo menos la reconduce a la posibilidad de conseguir metas comunes. Por ejemplo, vos mencionabas un ejemplo. En el momento de guerra, la idea es que el grupo, como grupo, se comprometa en la defensa en contra del enemigo extranjero. ¿Para qué? Bueno, precisamente para garantizar la supervivencia. Ahora, vea que aquí también podemos decir, Steven, promueve armonía y supervivencia, o alguna de las dos, digamos, la que tenga más a mano. Si se pueden las dos, pues tanto mejor. Pero la idea es que si no es por el Estado, nosotros no sobrevivimos, ¿no? Y si no es por el Estado que lo impone, lo cual es como, esto que vos decías es irónico, digamos, es como contradictorio en sí mismo, que a mí me impongan el hecho de estar armónicamente bien, ¿ya? Eso es como, bueno, no sé si ustedes tienen hermanos o hermanas y si con ellos, en caso de tenerlos, si fueron muy peleones. Eso es como cuando después de una pelea así muy brava, por alguna razón, a uno lo obligan a pedir disculpas y a darse un abracito con el hermano o con la hermana, ¿ya? Entonces uno tiene que decir, sí, ya lo siento, no volverá a pasar. Bueno, ese nivel de armonía es preferible, diría Hobbes, al hecho de que el enfrentamiento siga indefinidamente. ¿Me explico? Entonces, por eso ciertamente, aun cuando suena contradictorio, permite y potencia esa armonía en última instancia. Entonces se podría decir que parte de una labor fundamental que tiene el Estado es siempre tener esa capacidad de encontrar metas comunes que permitan pues esa cohesión social o esa armonía. De hecho que sí, de hecho que sí. Ahora, eso no siempre significa algo bueno, digamos, porque muchas veces se implica una imposición sobre la individualidad. Eso lo vamos a ir viendo también a lo largo del curso. Pero sí, efectivamente. De hecho, el pacto es, el contrato social es precisamente eso, encontrar una dirección hacia donde el grupo va o cómo el grupo va a funcionar y en función de eso operar, ya sea para la defensa individual o para la defensa colectiva. Ahora, sí, Steven. Sí, gracias. Perfecto. No sé si tenías algo más. Se me fue. ¿Yo? Sí, Soledad. Ah, no, creo que no. Gracias. Perdón. Ok, perfecto. Muchas gracias entonces. Igual. Vean que cuando hemos venido definiendo en el curso lo de la política como aquello que de alguna manera organiza, regula las actividades sociales, bueno, en Hobbes eso se ve en la definición de Estado y en la definición de grupo. El punto es que nosotros no estamos en el Estado
de manera completamente natural. ¿Qué quiere decir esto? Se requiere de una convención y se requiere de una artificialidad. ¿Ya? Habíamos dicho, o mejor dicho, Soledad había mencionado a otros grupos, a otros animales sociales, digamos, como las abejas o las hormigas, que también las menciona Hobbes, ¿verdad? Que se agrupan y la agrupación les viene mediada por un instinto. ¿Ya? Pero ustedes las ven, las abejas, las hormigas, ahí están. No les importa si es domingo, no les, o sea, ni siquiera tienen la noción de domingo, por supuesto. No les importa qué día es, no les importa absolutamente nada. Simplemente van y cumplen con su labor. Bueno, los seres humanos entonces hacemos, hacemos lo que hacemos en grupo, pero no porque no nos quede de otra, sino porque de alguna manera reconocemos el grupo en última instancia como ese medio de supervivencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué eso es así? Bueno, Hobbes lo que dice es que en el estado de naturaleza, y vamos a entender estado de naturaleza como el estado en el cual estaríamos los seres humanos si no hubiera un acuerdo, ¿verdad? El estado de naturaleza es el estado donde de alguna manera somos o tenemos al alcance una cierta manera de entender la libertad. Ahorita vamos a ver cómo vamos a entender esta noción de libertad. Es más, grupo 6, por ahí está el grupo 6, al que le tocaba definir la noción de libertad. ¿Alguien del grupo 6? ¿Nadie del grupo 6? Bien, voy a adelantar esta parte porque la tenía para la siguiente lámina, pero creo que va a ser importante definir esto de una vez. Les decía que Hobbes, una de las áreas que había cultivado en el pensamiento que él propone era también el de la física. Y en este sentido, la noción de libertad que plantea Hobbes es muy similar a ciertas nociones de física. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar que la libertad es la ausencia de oposición, o sea, la ausencia de impedimentos externos al movimiento. Eso es muy físico, en el sentido de que, no sé si ustedes se acuerdan de aquella definición en física de que un cuerpo se mantiene en movimiento a menos de que haya un agente externo, una fuerza externa que lo haga cambiar de ese estado de movimiento a estado de quietud. O al revés también, un cuerpo tiende a estar quieto a menos de que haya una fuerza que es exterior a él, que le dé un impulso y lo ponga en movimiento. Bueno, vean que más o menos esta noción de movimiento se parece a la noción de libertad. O sea, libertad, generalmente cuando uno le preguntan qué entiende por libertad, la respuesta es, bueno, yo soy libre de hacer, si puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y después, inmediatamente, empiezan los peros, ¿verdad? La gente le dice a uno, no, pero uno no puede hacer lo que uno quiere, sino que tiene que respetar que hay otras personas o tiene que cuidarse de no dañar a otras personas. Bueno, eso está en la definición de Hobbes. O sea, yo puedo hacer, ¿se acuerdan aquello hay una noción de libertad que al menos a mí me la explicaron desde la escuela, de que uno es libre de hacer todo lo que uno quiere, siempre y cuando no afecte la capacidad de hacer de otras personas y siempre y cuando no cometa un daño contra otras personas? O sea que mi libertad llega, me decían mis maestras en la escuela, mi libertad llega hasta donde llega la libertad de los demás. Me imagino que ustedes habrán escuchado eso también. Bueno, esa noción de libertad nace con estos autores. Y vean que ya está muy interiorizada en nuestro contexto cultural también. Tengo de nuevo levantada la mano de Steven. 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 Hola, ¿se me escucha?
Sí, Sí, profe. profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bien. Sí, ya me asusté, digo yo, no, ya sé que estaba hablando aquí desde hace rato para mí solo. Bien, entonces, el estado de naturaleza para Hobbes parece ser que es el estado que plantearía de buenas a primeras la mayor cantidad de libertad de la que nosotros tenemos, a la que nosotros tenemos acceso, diría Hobbes, con un problema, con un problema. En el estado de naturaleza, que es el estado, está definido en Hobbes como el estado previo a cualquier contrato social. El asunto es que la libertad, esa capacidad que tendríamos de actuar sin impedimento alguno, estaría solamente delimitada precisamente por lo que yo me vaya a topar allá afuera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Han escuchado aquello de la ley de la selva, la ley del más fuerte? Bueno, Hobbes lo que diría es que si nosotros estuviéramos en un estado de libertad, esas serían las reglas que funcionarían o que operarían con nosotros. ¿Ya? ¿Y qué es la ley del más fuerte? Que simplemente sobrevive el que puede más. Sobrevive el que puede más significa que, no sé, pensemos, cuando uno piensa en estado de naturaleza, uno piensa mucho en un estado muy primitivo, digamos, los primeros seres humanos o cosas así por el estilo. Pero digamos que en el estado de naturaleza simplemente es ese estado como de que se anda buscando alguna fuente de alimento y de pronto se encuentra una fuente de alimento, ¿ya? Y hay dos agentes, dos personas, dos seres humanos que llegan a en ese mismo momento y entonces el problema es que ¿quién se queda con aquella fuente de alimento? Bueno, se queda con esa fuente de alimento el que puede imponerse sobre el otro, de modo que lo doblegue y se permita de esa manera tener el acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien es muy fuerte, muy probablemente se va a imponer por la fuerza. Si alguien tiene, no sé, algún palo y la otra persona no, muy probablemente ese palo le ayude también a imponerse. Es básicamente esa lucha campal a donde simplemente la idea es que para yo agenciarme las cosas que necesito, yo estoy dispuesto a pasarle por encima a cualquier otro. Por eso dice Hobbes que el estado de naturaleza tiene que ver con este dominio sobre los demás, ¿verdad? Esa imposición sobre los demás. En un texto que se llama De Quive, o sea, sobre la ciudad, que también es de Hobbes, es donde se encuentra también aquella frase de que, es una frase muy famosa, de que el ser humano, el hombre es el lobo del hombre, dice Hobbes, ¿ya? O sea que los seres humanos andamos al acecho los unos de los otros y solo restringimos ese ímpetu si hay algún tipo de fuerza, algún tipo de contención que es externa a nosotros, ¿verdad? Esto sería problemático, ¿verdad? Obviamente, para una convivencialidad tal como la conocemos nosotros. No sé si habrá alguna pregunta o algún comentario en este momento. Bien, tengo también que al grupo 5 le había tocado la pregunta 3, a propósito de cómo se relaciona en Hobbes la existencia del Estado con la fuerza y el temor. Entonces quisiera saber si hay alguien del grupo 5 por ahí, por favor. Sí, profe. Adelante. Bueno, usted me corrige si está mal, ¿verdad? Bueno, Adelante. como que el Estado en muchas ocasiones, bueno, no, básicamente por tendencia es soberano. Entonces suele subordinar, haciéndole creer al pueblo que actúa bajo un bien común, cuando en realidad a veces no lo es. O sea, precisamente no tiene por qué serlo, ¿verdad? Y a veces se ve como un poco evidenciado. Ya sea porque no le conviene o porque no quiere. Entonces, donde esta misma población, digamos, el pueblo, se ve obligado a cumplir por fuerza lo que el mismo Estado decrete o lo que infunde, gracias por la fuerza y el poder que se le otorga, ¿verdad? Entonces, así es como el pueblo actúa, o gran parte de él, por el temor de quizá perder su estabilidad, su paz, su confort,
Además de que este mismo pueblo, o la mayoría, no quieren pensar por sí mismos, y el hecho de que haya alguien superior que los oriente o guíe les parece más cómodo o más práctico. Claro. Claro, claro. Ahora, vos decías algo interesante. Esa, de alguna manera la gente lo que busca es no tener que enfrentar las consecuencias negativas, digamos, de no someterse a la fuerza del Estado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Vamos, decíamos que en el estado de naturaleza se operaba según la fuerza de cada quien. Y el que tiene más fuerza se impone sobre los demás. Bueno, cuando salimos de ese estado, que es un estado de guerra, de todos contra todos, o de todas contra todas, o de todos contra todas, bueno, un estado de una guerra sin fin, ¿verdad? Cuando salimos de ese estado de guerra, nosotros lo que llegamos es a poner ciertas reglas, ciertos acuerdos, a partir de los cuales vamos a funcionar en el grupo. ¿Qué es lo que pasa? No respetar las reglas del grupo, no respetar las reglas según las cuales el grupo opera o funciona, me expone a recibir de parte del grupo el castigo que el grupo haya decidido. Entonces, si ustedes lo ven, a propósito de la participación que tuvo ahora Steven también, el Estado promueve la armonía y la supervivencia siempre y cuando se respeten las leyes que están establecidas dentro del contrato, dentro del pacto social. Hobbes es uno de los autores que va a defender o que va a ver como natural el hecho de que si un individuo incumple con las reglas que se han pactado para el grupo social puede entenderlo como su enemigo. Y por lo tanto, le va a caer con todo el peso. Y por supuesto que el grupo va a tener muchísimo más fuerza que un individuo por separado. Entonces, Hobbes lo que dice es básicamente, ven, el problema de que es que quien no respeta el pacto social, básicamente se somete a sí mismo, vuelve a colocarse en una especie como de estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando él quiere quebrar las leyes que hemos pactado, se sale de las leyes. Pero fuera de las leyes solo hay estado de naturaleza. Fuera de las leyes solo es estado de guerra. Y quien quebranta la ley se pone solito en ese entorno. ¿Cuál es el problema? Se pone solito en un entorno de guerra en contra de un grupo social que va a poder más que él. O sea que básicamente expone su propia vida una vez que quebranta las leyes del grupo. Y por eso es que el temor y la fuerza son de alguna manera dos controles que tiene el grupo social para garantizar o más bien para promover en los individuos la obediencia a las reglas generales, a las reglas políticas que se han pactado. ¿Se entiende esta parte? Montserrat, ¿tendrías algo más que agregar y las demás personas tendrán alguna pregunta o algún comentario? No, profe, me parece que quedó, bueno, por mi lado bastante claro. Perfecto. Bien, si no hay preguntas o comentarios, pasemos a la otra lámina. Pero el punto es, la propuesta de Hobbes tiende a esto, ¿verdad? A ver cómo los pesos y contrapesos dentro dentro de un grupo tiene que ver también con cuánto puede cada uno de esos individuos y cuánto puede el grupo, básicamente. Bien, tengo en este momento que ya llevamos 50 minutos de clase. Entonces, les propongo que hagamos en este momento la pausa de siempre, ¿verdad? Para que descansemos un poco de la pantalla y nos volvemos a ver en 10 minutos, o sea, a las 10:06. A menos que tengan alguna pregunta o comentario en este momento. ¿No? Entonces nos vemos a las 10:06 de nuevo para seguir con la clase. Gracias, profe. Con mucho gusto. Más bien gracias a ustedes.